Bien, vamos a comenzar ahora con el tema de divisores y múltiplos, ¿sí? Vamos a ver acá, entonces, si bien el concepto de divisor, múltiplo son conceptos que más o menos son familiares, vamos a hacer bien una definición bien precisa, ¿no? Y matemática. Decimos que el número x es divisor del número y si solo si existe un número z tal que al multiplicar x por z me da como resultado y. Siempre x, y, z trabajando con enteros, ¿sí? A ver, un ejemplo. 5 es divisor de 15. ¿Por qué? Porque 5 por 3 es 15. Ahí ese z sería el 3. De pronto a lo mejor estamos más acostumbrados, depende a veces de cómo lo hemos aprendido, de trabajar reconociendo los divisores justamente haciendo uso de la división, ¿no? Por ejemplo, 5 es divisor de 15, ¿por qué? Porque yo divido 15 divido 5 y me da un resultado exacto, que sería en este caso el 3, el z, ¿sí? Pero bueno, matemáticamente lo definimos en vez de con un cociente utilizando este producto, ¿sí? Es exactamente lo mismo, mientras sepamos el concepto correcto y no lo confundamos. Aquí aparecen algunas propiedades que le corresponden en este caso a la propiedad, la característica de ser divisores. El 1 es divisor de cualquier número. ¿Por qué? Porque 1 multiplicado por a me da a. En este caso z sería el mismo numerito a. Consecuencia de lo anterior, todo número es divisor de sí mismo. También porque a por 1 es a. Z en este caso valdría el 1. Todo número es divisor de 0. ¿Por qué? Porque a por 0 es 0. En este caso z sería 0. Después acá tenemos la propiedad que también conocemos como reflexiva. Si a es divisor de b y b es divisor de a, entonces a es igual a b. Son iguales entre sí. Si a es divisor de b y b es divisor de c, entonces a es divisor de c. Tendríamos aquí la ley o propiedad transitiva, ¿sí? Y por último, si a es divisor de b y a es divisor de c, entonces a va a ser divisor de b por t más c por r, con t y r o un número entero cualquiera. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña aclaración antes de seguir. Si bien yo estoy trabajando, digo siempre enteros, y todo lo que dijimos se aplica para los números enteros, por lo general toda esta parte siempre la vamos a trabajar con los enteros positivos, ¿sí? Con los enteros positivos, pero digamos todas las propiedades son válidas para todos los números enteros. Bien, una característica importante de los divisores de un número dado cualquiera, la cantidad de posibles divisores que tiene un número es finita. Es decir, yo te puedo encontrar hasta una cierta cantidad de divisores. Por ejemplo, en este caso, divisores de 24. ¿Cuáles son? Los que están acá. ¿Cómo los encontramos? Bien, lo primero que hago es la descomposición factorial en factores primos del número 24. ¿Sí? Obtengo entonces que 24 es 2 al cubo por 3. Esta descomposición del número 24 en factores primos es única para el número 24. Es decir, cada número tiene una descomposición factorial en factores primos que es única y que es propia de ese número. A eso se le conoce como ley fundamental de la aritmética. ¿Sí? Bien, entonces ahora, una vez que tenemos esta descomposición hecha, entonces el 1 siempre y el 24, obviamente, divisores obligados, lo tenemos que colocar siempre. Después entonces acá vemos que el 2 es un divisor, el 3 es un divisor, pero después empiezo a combinar. 2 por 2, 4 es otro divisor. 2 por 2 por 2, 8 es otro divisor. 2 por 3, 6 es otro divisor. 2 por 2 por 3, 12 es el otro divisor. Y ya no puedo hacer más ninguna otra combinación porque me quedaría multiplicar todo que me da 24.
Entonces, haciendo todas las posibles combinaciones entre los factores que me quedaron acá cuando hice la descomposición factorial, voy a encontrar todos y cada uno de los divisores de un número. Todo esto que estamos hablando de divisores y múltiplos, que vamos a ver después, que la propiedad inversa, ya era harto conocido por los griegos, ¿no? Hace muchísimos años antes de Cristo. Incluso fueron ellos quienes clasificaban a los números, fueron los que clasificaban los números en pares e impares, primos y compuestos, buscaron divisores, bueno, y estudiaron siempre los números enteros desde muchas formas y aspectos. Prácticamente recuerden que los números enteros y las fracciones eran los únicos que se conocían en ese momento, ¿sí? Entonces, estudiando varios números, encontraron o observaron distintas características y fueron obteniendo otras, como por ejemplo, en este caso acá, los números perfectos. ¿A qué denominamos números perfectos? ¿O a qué denominaron los griegos como números perfectos? Y obviamente hasta el día de hoy continúa. Por ejemplo, obtengamos acá los divisores de 28. Hacemos acá la descomposición, buscamos entonces todos los divisores, 1, 2, 4, 7, 14, 28. Si yo saco de esos divisores el mismo número, o sea el 28, y sumo los demás divisores, el resultado me da 28. Es decir, un número perfecto sería aquel que si yo sumo todos sus divisores propios, es decir, sin contar al mismo número, la suma de esos divisores me vuelve a dar el mismo número. El primer número perfecto, el más chiquitito, es el 6. Los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6. Excluyendo al 6, 1 más 2 más 3 me da 6. Les invito después que busquen ustedes en alguna otra bibliografía o por internet cuáles son los demás números perfectos que siguen. En una relación más o menos parecida surgen lo que son los números amigos. En este caso, para conocer números amigos necesito dos números. Por ejemplo, acá el 220 y el 280 se dice que son números amigos. En este caso, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que observan los griegos? Si yo busco los divisores de 220, son todos estos. Busco los divisores de 280, son todos estos. Excluyendo al 280, si yo sumo todos los divisores estos, obtengo como resultado 220. Y si sumo todos los divisores del 220, excluyendo al mismo 220, me da como resultado 280. Es decir, la suma de los divisores múltiplos de uno es igual al otro y viceversa. Entonces, este par de números recibe el nombre de números amigos. Bien, como están este conjunto de números, aparecieron también clasificaron los números también en primos y compuestos. ¿A qué denominamos número primo? Número primo es aquel que admite como único divisor al 1 y al mismo número. Es decir, yo no puedo descomponer a un número primo en un producto de otros dos o más, salvo 1 por el mismo número. 5 es primo y la única descomposición que puedo hacer es 5 por 1. No puedo hacer otra descomposición factorial. Ya en el siglo III aproximadamente antes de Cristo, Euclides postuló de que existen infinitos números primos. O sea, los números primos son infinitos, al igual que los números enteros, ¿sí? ¿Cómo hizo para demostrarlo? De una manera muy, muy sencilla, por un procedimiento que se le suele llamar en matemática reducción al absurdo, que es suponer verdadera una premisa que es contraria a lo que yo quiero demostrar y termino demostrando que esa premisa es falsa, por lo tanto lo que yo quería demostrar es verdadero, ¿sí? Porque estoy demostrando la falsedad de algo que es absurdo, que es ridículo. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, dijo Euclides, supongamos que la cantidad de números primos es finita, es decir, supongamos lo contrario.
Entonces, los números primos tengo acá P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta P sub n, que sería entonces el último número primo conocido, el último primo que existiría, digamos. Dice Euclides, bueno, obtengamos el número q haciendo el producto de todos los números primos y le sumemos 1. Ahora bien, ese número q no va a ser divisible, o no va a admitir como divisor, ninguno de los otros números primos. ¿Por qué? Y porque cada vez que yo lo divida por estos números primos que están acá, siempre me va a dar como resto 1. Por lo tanto, yo no puedo descomponer al número q en producto de factores primos. Y como consecuencia entonces de ello, el número q tiene que ser primo. Y de la forma en que lo hemos obtenido, es decir, multiplicando todos los números primos y sumándole 1, el número q tiene que ser mayor que todos esos números primos conocidos hasta P sub n. Por lo tanto, entonces hemos demostrado que es absurdo suponer que la cantidad de primos es finita. Por lo tanto, debemos admitir que es infinita, o sea, lo contrario. Eratóstenes encontró una forma relativamente fácil para encontrar los números primos dada una secuencia cualquiera de números. En este caso yo tengo los números del 1 al 100, podrían extender ustedes la tabla si quieren hasta el número que ustedes quieran y seguir el mismo procedimiento y irían eliminando todos aquellos números que no son primos y quedarían entonces al final solamente los números primos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar en primer lugar eliminando el 1. El 1 no se lo considera como un número primo, algunos sí, pero bueno, en este caso no lo vamos a considerar como primo. Entonces, el primer número primo que yo tengo aquí es el 2. Entonces, si el 2 es el primer número primo, todos los múltiplos de 2 no lo son. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a eliminar todos los múltiplos de 2, que en este caso los tengo todos encolumnados y es fácil encontrarlos y sacarlos de la tabla. Seguimos en el orden en que viene la tabla. Pasamos al próximo número, que es 3. Obviamente también es primo porque la única descomposición que puedo hacer es 3 por 1. Eliminemos ahora los múltiplos de 3. Ahora bien, ¿qué múltiplos voy a considerar? Y yo voy a considerar voy a multiplicar al 3 por los números impares, por 5, por 7, por 9. ¿Por qué? Porque los múltiplos pares ya los eliminé cuando eliminé los múltiplos de 2. Entonces, 3 por 3, 9. 3 por 5, 15. 3 por 7, 21. 3 por 9, 27. 3 por 11, 33. 3 por 13, 39. 45. 51. 57. 63. 69, 75, 81, 87, 93 y 99. ¿Sí? Bien, pasemos al próximo primo, el 5. Saquemos los múltiplos de 5. En este caso es fácil porque son los que me quedaron todos debajo del 5. Están bien acomodaditos. Eliminé el 5. Los múltiplos de 5, los que estaban acá ya están fuera. Próximo número primo, 7. Busquemos los múltiplos de 7. Multiplicando por quién? Por los que me fueron quedando. Entonces, 7 por 7, 49. 7 por 11, 77. 7 por 13, 91. Y 7 por 17, ya me paso del 100.
porque me da 119, entonces listo, ya no hay más múltiplos de 7 entre todos estos que quedaron acá. Pasemos al próximo número primo, el 11. Entonces comienzo 11 por 11. Pero 11 por 11 es 121, que ya es mayor que 100. O sea que no voy a encontrar ningún múltiplo de 11 aquí dentro, ni mucho menos de un número más grande. O sea que hasta el 100, el resto de los números que me quedaron ya son todos primos y no hace falta que haga ninguna otra cuenta. ¿Sí? Ven que al principio a lo mejor el procedimiento se hace un poquito más lento porque hay muchos más, a lo mejor múltiplos de 3, pero después se hace mucho más rápido. Y ahí me quedaron entonces todos los múltiplos. Si ustedes quieren, esa tablita la pueden hacer un poco más larga y seguir buscando los números primos. ¿Sí? También Eratóstenes determinó que si un número entero mayor que 1 no tiene divisores primos menores que su raíz cuadrada, entonces es primo. Esto también tiene la demostración hecha en el apunte. Quiere decir que, por ejemplo, yo quiero determinar si un número es primo en particular. Por ejemplo, el 211. El 211 es primo. Entonces vamos a calcular su raíz cuadrada aproximada, que me da 14. Entonces, quiere decir que yo voy a probar si este número es divisor por 2, por 3, por 5, por 7, por 11 y por 13. O sea, los números primos menores a 14. Si es divisor por alguno de ellos, entonces el número es compuesto, no es primo. Si no es divisor por ninguno de ellos, entonces es primo. Les dejo a ustedes que hagan la prueba y contesten esta pregunta. ¿Es primo o no lo es? Bien, continuemos ahora con, siguiendo con los divisores, el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Dado dos números A y B, si se cumple que C es divisor de A y que C es divisor de B, entonces decimos que C es divisor común de ambos. O sea, C es divisor de A y de B al mismo tiempo. Tengo acá, por ejemplo, divisores de 24, todos estos, divisores de 36, todos los que están acá. Si yo observo, el 1 es común a los dos, el 2 es común, el 3 es común, el 4 también, el 6 y el 12. Pero a su vez, el 12 es el mayor de todos los divisores que hay en común entre el 24 y el 36. Entonces, el máximo común divisor o divisor común mayor, de pronto estas letritas pueden dar la vuelta, entre 24 y 36 es 12 en este caso. Ahora bien, para encontrarlo hace falta que hagamos esto y los tengamos que buscar, no necesariamente. Una forma en que lo podemos hacer es usando la descomposición factorial en factores primos de los numeritos en cuestión. En este caso descomponemos aquí el 24, descomponemos el 36, acá tenemos la descomposición factorial, 2 al cubo por 3 para el 24, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado para el 36. Entonces, ¿cómo estaría formado el divisor común? Obviamente el 2 y el 3 son divisores que son comunes. Entonces el 2 y el 3 tienen que estar en el divisor común mayor. Ahora bien, si yo me fijo acá, yo puedo dividir el numerito por 2, lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 4, lo puedo dividir por 4, pero a este lo puedo dividir por 8, pero a este ya no. Entonces, para que sea un divisor común a los dos, como máximo yo lo voy a poder dividir por 4, en cuanto al 2 me refiero. Entonces, entre 2 al cubo y 2 al cuadrado, yo voy a elegir el más pequeño, o sea, 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 2 al cuadrado va a estar contenido acá y acá. En cambio, el 2 al cubo está acá, pero aquí no está. Y lo mismo pasa con el 3. Acá tengo un solo 3, pero acá tengo al cuadrado, o sea, tengo 2. Voy a elegir el menor, o sea, un solo 3. ¿Por qué?
porque acá está contenido el 3 y acá también, pero acá estaría el contenido del 9, que acá no lo está. Entonces el 9 no puede ser común, para los dos números. Por lo tanto, entonces el máximo común divisor es 2 al cuadrado por 3, que me da el 12, obviamente, como lo habíamos dicho acá arriba. Entonces, ¿cómo saco el máximo común divisor una vez que yo tengo aquí la descomposición factorial? Tengo que buscar aquellos divisores que sean comunes a ambos, en este caso el 2 y el 3. Si acá, por ejemplo, hubiese un 5 y acá no, listo, no es común el 5. Y a su vez tengo que buscar que sea el menor de los dos, de las dos potencias. Por ejemplo, 2 al cubo y 2 al cuadrado, voy a poner 2 al cuadrado. Obviamente, si las dos potencias son iguales, bueno, pondré esa potencia. Y después, Euclides encontró también otra forma de encontrar el máximo común divisor utilizando una de las propiedades que vimos más arriba y el algoritmo de la división entera, ¿sí? Recuerden ustedes el algoritmo si yo tengo, en este caso vamos a tomar otra vez A y B, y encontramos entonces que C es divisor común entre ellos dos, A y B. Entonces aplico el algoritmo de la división entera entre A y B. Entonces A es igual a B por Q más R. De acuerdo a la propiedad que vimos antes, dice que si C es divisor de A, entonces C tiene que ser divisor de B por Q más R. O sea, si es divisor de esto, tendrá que ser divisor de esto también. Descomponiendo acá esto, llegamos a la conclusión de que C tiene que ser divisor de B y C tiene que ser divisor de R. O sea, el máximo común divisor, en este caso C, va a ser divisor del menor de ellos dos, que es B, y del resto de la división entera. Entonces, el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor de B y R. Este proceso lo vamos a repetir hasta que en un momento el resto de la división me dé 0. Entonces ahí me va a quedar el máximo común divisor entre R y 0, que va a ser igual a R. Acá tenemos hecho entonces un ejemplo. El máximo común divisor entre 1820 y 231. Divido 1820 por 231, me da un cociente de 7, resto 203, que es lo que me interesa. Entonces yo ahora voy a tomar el más chiquito de ellos dos, o sea B, 231, y el resto de la división. Ahora tengo que encontrar el máximo común entre estos dos. Vuelvo a proceder de la misma manera. Divido 231 dividido 203, me da 1, resto 28. Entonces ahora tengo que tomar el 203 y el 28. Vuelta a hacer lo mismo, divido 203 dividido 28, me queda resto 7. Tomo entonces el 28 y el 7. Cuando haga ahora la división entre 28 y 7, me da ahí el resto 0. Entonces ahora voy a tomar el 7 y el resto 0. El máximo común divisor entre 7 y 0 dijimos que va a ser 7. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 1820 y 231 me da 7 en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y hablando de divisores, el título decía divisores y múltiplos. Los múltiplos, ¿qué es? Es simplemente la relación inversa de la relación de divisor de. Si yo digo que el 5 es divisor de 15, el 15 es múltiplo de 5. O sea, leyendo la relación al revés, la relación de divisor cambia a múltiplo de. Entonces, fíjense que acá la define, dice, decimos que X es múltiplo de Y si Y es divisor de X. O sea, usando la definición de divisor, obtengo la definición de múltiplo, ¿no? O sea, al revés. Entonces, de acuerdo a la definición de divisor, X es igual a Y por Z. ¿Sí? O sea, yo había dicho que si Y es divisor de X, implica que existe un Z, tal que Z por Y me tiene que dar X. Con Z que pertenece a los enteros. Entonces, como Z
puede ser un número entero cualquiera, existen infinitos múltiplos de un x dado. Van a existir infinitos múltiplos. ¿Cómo obtengo esos infinitos múltiplos? Simplemente multiplicando al número por otro número entero cualquiera. Múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25 y así puedo seguir hasta el infinito. Como lo hicimos recién con los divisores, vamos a encontrar el múltiplo común menor o mínimo común múltiplo, como le quieren llamar, entre dos números. Entonces, dado dos números A y B, el múltiplo común menor lo denominamos, en este caso con la letra C, tiene que cumplir que sea múltiplo de A y de B al mismo tiempo y es divisor de cualquier otro múltiplo común que exista entre A y B. Es decir, como nosotros ahora dijimos que los múltiplos de un número dado son infinitos, yo me voy a preocupar por encontrar el menor de todos aquellos que coincidan entre ellos dos, ¿sí? Por ejemplo acá, múltiplos de 18, entonces voy a tener 18, 36, 54, 72, 90, puntos. Múltiplos de 15, como puedo ver acá, el 90 es el primero de todos los múltiplos que coincide tanto para el 18 y para el 15. Entonces, el mínimo común múltiplo o múltiplo común menor entre estos dos números es 90. Obviamente que si yo acá siquiera la secuencia de múltiplos, voy a encontrar otros que coincidan, que sean comunes, pero el menor de todos es 90. Bien, ¿cómo hago para calcular ese mínimo común múltiplo? Como lo hicimos entonces en el caso anterior, usando la descomposición factorial. Acá lo hice, descompongo el 18 en factores primos, como lo hicimos arriba con el 24 y el otro número, descomponemos el 15. Entonces ahora, si yo estoy buscando un múltiplo de 18 y de 15, quiere decir que ese múltiplo tiene que contener al 15 y tiene que contener al 18. Entonces, si tiene que contener al 15, tendrá que tener un 3 y un 5. Si tiene que contener al 18, tendrá que tener un 2 y 2, 3. Entonces, los divisores que tengo acá los tengo que poner a todos, se repitan o no se repitan. Entonces, el 2, el 3 y el 5 los tengo que colocar a todos. Y siempre voy a colocar ahora el más grande de todos. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, acá, si yo sé que tengo un 3 y un 3, en total tendría un 9, el divisor este tiene que ser divisible por 9. Entonces, tengo que poner un 9 aquí también, un 3 al cuadrado. Por eso que ahora, al contrario de lo que hacíamos antes, tengo que buscar siempre el más grande si están repetidos. Y si no están repetidos, los coloco como están, con la respectiva potencia como están si están solos. Y los que están repetidos, obviamente, el que tenga mayor potencia. Entonces acá tengo que hacer 2 por 3 al cuadrado por 5, lo que me da entonces aquí el 90. ¿Cómo lo haríamos en este caso si usamos el algoritmo de Euclides? Sobre todo el algoritmo de Euclides, fíjense que lo hacemos cuando tenemos numeritos ya un poco más grandes, que entonces a lo mejor la descomposición factorial es más engorrosa. Nosotros habíamos encontrado primero el MCD, o sea, el máximo común divisor, entre 1820 y 231. Me daba 7. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo a 1820 lo puedo descomponer. Si yo divido 1820 por 7, obtengo 260. Entonces, el 1820 lo puedo descomponer en 260 por 7. El 231, si lo divido por 7, me da 33. Por lo tanto, yo puedo expresar el 231 como producto entre 33 y 7. Ahora bien, el múltiplo que yo esté buscando para que sea divisible por estos dos, tiene que contener al 260, tiene que contener al 7 y tiene que contener al 33. O sea que el mínimo común múltiplo va a estar formado por 260,
por 33 por 7. Y obtengo entonces el número 60.060, que sería entonces en este caso el mínimo común múltiplo de ellos dos. Es decir, el numerito más chico que puedo encontrar y que puedo dividir al mismo tiempo por 1820 y 231, obteniendo resto entero. Y eso ha sido todo lo que les tenía que explicar en relación a divisores y múltiplos. Los invito a que se pongan a hacer los ejercicios.